Muy buenas tardes Latinoamérica y buenas noches España, ¿cómo estáis? Yo estoy en la mierda, tengo un virus y no me encuentro bien. Estaba a punto de cancelar esto, pero no se podía cancelar porque hoy viene una invitada exclusiva que nunca jamás ha dado ninguna otra entrevista nada más que a nosotros y a revistas literarias serias. Hoy tenemos con nosotros a Victoria Borràs. Es una invitada que en principio no está relacionada con Wattpad, pero tiene un perfil súper interesante y he invitado a mis amigas escritoras a que vean hoy este streaming porque yo creo que va a ser súper útil. Ella fundó su propia editorial cuando tenía solamente 8 años. Bueno, no sé si eran 8 años, pero es muy joven, o sea que probablemente estaría por ahí. Es una editorial feminista llamada Amor de Madre. La conoceréis porque sus libros suelen estar recomendados en la lista de mejores libros del año. Y el año pasado publicaron, entre otros, Carcoma, que es un libro que me ha flipado. Súper corto, además, que es lo que a mí más me importa de un libro, que me quepa en el bolso. Y bueno, aparte de montar su propia editorial feminista, tener éxito con ello, tiene una editorial de autopublicación, que es el tema que me apetece más del que hablemos hoy, porque pensamos que la carrera de un escritor básicamente es empezar a escribir, que luego llegue un editor mágico a tu puerta, te llame y te diga, te queremos publicar, y tú, ay, no sé si estoy preparada, sí, toma, y de repente ya eres bestseller, ¿no? Es todo como, en las películas no suele ser así. Y bueno, hay más opciones, aparte de que llegue un editor, que realmente es una opción que no suele pasar, pero hay más opciones y una de ellas es la autopublicación, que es algo que a la gente le suele asustar un poco. Yo no sé hacer esto, yo no sé nada de, no sé maquetar, no sé corregir mi texto, obviamente nadie sabe corregir su propio texto, no sé hacer una portada, no sé cómo funciona subir las cosas a Amazon o cómo se lleva una imprenta. Muchos de nosotros ni siquiera podemos llamar al Telepizza como para llamar a una imprenta. Me pone un, me pone un libro. ¿Qué libro? ¡Ah! Hola Victoria, ¿qué tal? Hola. Quería avisaros que como Victoria es una editora seria, vamos a hacer una entrevista seria. Entonces, por favor, en el chat, todo serio. Así. ¿Cómo se hace la literatura seria? ¿Cuál es la Así, pose? Así. así también mucho. ¿Y las Dedo dos? pulgar en la sien, el resto en Sí. la frente y para abajo la cara. Ujú. Las Como la... dos más Pero es, poder de seriedad literaria. pero es como de la primera comunión, ¿no? Sí, exacto, y que te molesta el sol. Un poco todo. Me deslumbra el mainstream O que lo estás literario. pasando mal, que eres como el meme de March, en plan. Ay, no. Literatura juvenil no queremos. ¿Por qué no conocía yo este canal? Hola, Hydra18, es genial. No es genial, lo que pasa es que Victoria es genial y Victoria es muy seria, además. Es verdad, perdonad si de pronto pierdo el papel, es que no sé, a veces me pasa, pero soy persona seria el Es... 80% del tiempo, Uh-huh. lo juro. El otro 80% es del otro 80%. Hashtag matemáticas. De Está los dos durmiendo. 80% de mi personalidad. Se nota que somos de letra. No es una pregunta muy introductoria, pero como editora, ¿cómo se cuentan las páginas a la hora de publicar un libro? En página holandesa. ¿Qué es eso? Es una cosa que se llama página holandesa y que tiene una serie de palabras, la página holandesa. ¿Cuántas palabras? Ah, dependerá del formato del libro, ¿no? No, la página holandesa siempre es igual y siempre tiene una serie de palabras. Ahora mismo me pillas si te tengo que decir cuántas. Me tengo que Pero, leer los contratos. o sea, que si alguien te dice, oye, tengo una novela de 200.000 palabras, ¿cuántas páginas En saldrán? página, en la calculadora a página holandesa, pues te saldrían, no me preguntes eso, tengo que hacer cuentas. El Bueno, 80% de mi personalidad matemática no. ¿cuántas editoriales tienes? Dos, yo tengo dos. Tengo Amor de Madre, que es edición tradicional, tiene una línea editorial muy específica que ya has adelantado en la presentación de esta ¿Una conversación. línea seria? Luego tengo una línea poco seria de lesbianismo y feminismo. Y luego está El Ojo de Poe, que es autoedición. Son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre edición tradicional y autoedición? En la edición tradicional, yo me intereso por una autora, por ejemplo, y le digo, oye, quiero explotar tu producto, cédeme los derechos y yo te los pago. Y entonces, a cambio, pues ganamos dinero las dos, tú con los derechos de autora y yo pues, con el resto de cosas, ¿no? Y la autoedición, digamos que sería al revés. Sería la autora la que quiere publicar el libro, acude a ti, entonces ella hace la inversión y ella se queda con el beneficio del libro. Digamos que se invierten un poco los roles. En la edición tradicional, de alguna forma, quien hace el plan comercial, quien hace el plan promocional, quien hace el diseño, que todo tiene que encajar dentro de la línea editorial, pues sería la editora. Y en el caso de la autoedición, digamos que tú eres quien diseña pues cómo quieres que tu libro sea, qué aspecto quieres que tenga, cómo quieres organizar el plan promocional, que en muchos casos, por ejemplo, en el juego de Poe, también ayudamos en esa parte, porque es cierto que a veces
pues no tenemos ni idea de qué hago para promocionar mi libro, ¿no? Pero digamos que la que manda sobre su libro y la que gana los beneficios después de venderlo es la autora. La diferencia más interesante desde el punto de vista de autora es el porcentaje de ganancia que hay con la autopublicación respecto al porcentaje con la edición tradicional. Más o menos en qué rango se mueven cada uno. En el mundo de la autoedición también tengo que advertir que hay muchas cosas. Porque hay, por ejemplo, coedición en la que la editorial pone una parte, la autora pone otra parte, pero todos los beneficios se los lleva la editorial. Eso, por ejemplo, nosotras no lo hacemos. La edición tradicional en España, los derechos están estipulados en torno a un 8 y un 10% de derechos de autora. Es decir, que si tu libro vale 10 euros, pues 1,80 te lo quedas tú y el resto pues son para pagar la distribuidora, para pagar la imprenta, para pagar, si quiere cobrar la editora, pues también se puede intentar, no siempre es fácil, como que se cubren esa parte de los gastos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el mundo de la autoedición sí que hay como muchos modelos. Te puedo hablar del Ojo de Poe, que los beneficios del libro son enteros para la autora. Digamos que nosotras un poco lo que hacemos es facilitar que ese libro pues llegue a puerto bien a través de una corrección ortotipográfica. Si dice, oye, pues la verdad que no estoy segura de que de pronto no tenga ninguna falta de ortografía en mi libro. Que también te digo, a veces es imposible que no haya ni una sola falta de ortografía en el libro. Pero bueno, hay que aprender a vivir con ello. La errata es bella, hay que amarla. Y es lo que nos diferencia a los robots. Pero eso, en el Ojo de Poe, digamos, nuestro conocimiento del sector editorial y nuestro conocimiento maquetando y promocionando y corrigiendo lo ponemos a tu servicio, pero luego el libro es tuyo, tú eres dueña y señora, no cedes los derechos del libro, son 100% tuyos y todo lo que ganes vendiendo es para ti. Te voy a decir un secreto. Nosotros, por ejemplo, en el Ojo de Poe hemos publicado gente que venía de editoriales grandes y que después de a lo mejor un recorrido bastante extenso pues, en Planeta en este caso, decidieron autoeditar porque de pronto vieron que, jolín, pues que ya tenían una base a lo mejor de seguidores, de lectoras, que ya podían, digamos, ellas promocionar, sabían cómo promocionar el producto y decidieron pues que la forma que querían de también ellas, digamos, tener soberanía total sobre el desarrollo del libro era a través de la autoedición y quedarse con el beneficio total de las ventas. ¿Y O sea ese que si queréis beneficio ser ricas, autoeditad. en qué porcentajes? Te digo un poco nosotros cómo lo solemos hacer. Nosotros hacemos un presupuesto, tú tienes tu manuscrito, no tienes muy claro pues si está estilísticamente súper perfecto, si está, pues por ejemplo, pues yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, en un cuento de unos niños que escribieron un cuento y lo dibujaron y su madre dijo, venga, pues esto lo quiero yo publicar. Pero quiero que sea un cuentaco que no tenga faltas de ortografía para que mis niños luego pues no digan, esto iba con V y lo he puesto con B. Entonces, hacemos pues un presupuesto para la corrección, hacemos un presupuesto para el diseño del libro, para que el libro, pues si tiene ilustraciones, que esas ilustraciones que sean chulas, que pues si hay que tratarla y redibujarla un poco encima y darle colorinchis con el Procreate, pues se hace. Digamos que nos encargamos de que el libro sea perfecto a nivel ortotipográfico y estilístico, perfecto a nivel de diseño y impreso, o sea, que el libro exista per se, ¿no? Sí. Y eso cuesta, pues por un lado, el trabajo de la editorial, que tiene un presupuesto concreto, y luego el trabajo de la imprenta, que depende un poco de la cantidad de ejemplares que tú quieras sacar. Y con eso, pues a lo mejor, imagínate, la unidad de libro te sale a 2 euros. Pues tú lo vendes a 10 y toda esa diferencia es para ti. 8 euros. Digamos que, claro, el objetivo es que tú recuperes la inversión, no que te quede, pues si te ha costado 2 euros el libro, no lo vendas a 1, porque entonces te queda regulinchi, ¿no? Que lo vendáis y recuperes la inversión. Y luego, si quieres ir contratando otros servicios, pues la unidad de libro te saldrá más cara. Si de pronto quieres pues que establezcamos un plan promocional y que lo llevemos a librería, que esté en distribuidora, que esté en Amazon, como que, por ejemplo, la distribuidora se queda muchas veces el 50%, que lo divide con las librerías. O yo qué sé, Amazon pues también se queda un porcentaje. Este tipo de cosas van restando a lo que tú te quedas. Sí que uno de los servicios que ofrecemos es el que puedas subir el libro a Amazon y se pueda hacer la venta así, pero es cierto que luego el seguimiento no lo hacemos porque ya escapa a nuestro control. Al final yo te ayudo a subir tu libro a Amazon, pero luego a partir de ahí esa cosa funciona por su cuenta, por así decirlo. O sea que a lo mejor llega una autora X, llamémosle Abo, y te pasa un punto doc y te dice, me lo autopublicas, y entonces vosotros lo hacéis todo y se lo dejáis ya subido a Amazon para que simplemente ella ya monitorice el dinero que le va entrando, ¿no? Exacto, o si por ejemplo lo quiere en EPUB y quiere que se pueda comprar para Kindle o para iBook o para otras plataformas, pues también lo hacemos. Lo que más solemos hacer es que el libro exista, o sea, digamos crear un libro. Imprimirlo, pues que diseñar una cubierta impresionante, en fin, que el libro sea una realidad física, ¿no? Pero es cierto que muchas veces, pues después de esa parte de, oye, pues qué guay, ya tengo mi libro, me gustaría que estuviera también en formato digital.
pues eso también lo facilitamos. Casi siempre es más, primero el libro en físico y luego subirlo a plataformas digitales que al revés, aunque en algún caso también ha habido, ¿no? Pero casi siempre lo que hacemos es, ¿cómo te imaginas tu libro? Vale, pues intentemos que sea realidad. Sí, ¿no? Con solapas. Y con un buen gramaje y con un ahuesado. Con una buena hoja que puedas ahí Una hojita acariciar. bien linda. Exacto. Dice por aquí, Leo, la desventaja es que para la autoedición primero tienes que vender tus órganos y consagrar tu alma a saber qué Dios es para que salga bien. Pero la tradicional también, ¿eh? ¿Sí? Siento tener que romperte este mito. De hecho, en la tradicional más gente tiene que vender su órgano porque claro, hay mucho miedo en torno a que fracase un libro, ¿no? Al final los libros, por que sea autoeditado o que sea edición tradicional, no es garantía de que vaya a funcionar o no. De hecho, te diré, porque esto sí que es un dato que te lo puedo dar, porque vivo en el quicio entre la edición tradicional y la autoedición, que los libros de autoedición se venden una brutalidad. ¿Por qué? Porque la persona que está detrás está muchísimo más implicada. Porque es cierto que en el universo de la edición tradicional, aquí no estoy hablando de Amor de Madre, porque es cierto que nosotras también como que parte de las autoras que trabajamos con ellas como que están súper implicadas y saben pues, que esto no es llega a la fama y tal. Pero en proyectos editoriales en los que sí he trabajado antes sí que nos hemos encontrado con he acabado el libro, voy a celebrarlo dando la vuelta al mundo y me desentiendo. Y de pronto tenemos 2000 ejemplares que no se han vendido nunca, ¿no? Porque esa persona se ha desentendido, ¿no? Mientras que la Sí. autoedición es como, hostia, he pagado, quiero recuperar la inversión porque me he dejado una inversión, esto hay que moverlo. Y de pronto te encuentras llenazos máximos en presentaciones, gente que dice, es que yo conozco, recuerdo un poemario que publicamos y el autor era como, yo es que tampoco conozco a tanta gente, tal. Pues el tío se empezó a mover y va como por la 8ª edición del poemario, porque yo qué sé, porque funciona, porque al final la implicación con tu proyecto es lo que hace que funcione, ¿no? Y nadie vende mejor tu libro que tú, ¿no? La persona que está detrás. Vamos, lo veo muchísimo. Gente que espera que le llegue la fama con la edición tradicional y gente que sabe que no funciona así y que hay que implicarse. La inversión supongo que puede variar mucho, ¿no? Según los servicios que contrates. Sí, y las características también del libro, porque no es lo mismo publicar, por ejemplo, un libro a todo color que un libro que sea todo texto, o no es lo mismo publicar un ensayo en el que había pues muchos esquemas, muchas tablas, bueno, era como un tema de autoayuda, pero de pronto como que había muchas partes de como esquematización y tal, que la maqueta era un poco compleja, no es lo mismo ese tipo de texto que los textos que son texto corrido y andando, ¿no? Luego, pues si es tapa dura, si es tapa blanda, si quieres pijaditas, ¿no? De pronto, pues, que la primera página sea papel de seda o que tenga unas guardas mágicas o que de pronto sea papel de piedra para que se pueda mojar y mi bebé pueda bañarse con su libro si quiere. En fin, como que ya uno se puede volver pues todo lo loco que quiera, ¿no? Y pues vamos presupuestando hasta que la cosa se amoldea a lo que quieres gastarte y a lo que quieres que sea al final tu libro, claro. ¿Se puede autopublicar cualquier texto o os pedís alguna serie de requisitos para aceptar un proyecto? Pues mira, nosotras lo que hacemos es un análisis preliminar del texto y luego lo que hacemos es sugerir. Yo no creo mucho en esta cosa como casi clasista de no, perdona, este libro no se publica ni en autoedición. No, perdona, es como si tú quieres tu libro y tienes todo el derecho del mundo a publicarlo. Lo que sí puedes es, pues, bueno, tener en cuenta una serie de consideraciones porque también es cierto que, esto es una frase que decía Horacio, palabra que huele a libre no sabe volver y a lo mejor te arrepientes de haber publicado algo sin haberlo, por ejemplo, corregido, no lo sé. Sí. Entonces, nosotras sí que hacemos un estudio del texto y decimos, vale, pues igual yo te aconsejaría que le echas una corrección de este nivel, que se lo pase pues, no sé, si tienes conocidos que hagan corrección perfecto, nosotras también lo ofrecemos, pero que tampoco es para venderte la moto, ¿no? Al final, también sabemos que publicar un libro es una cosa que a nivel económico, pues es una inversioncilla, ¿no? Y básicamente eso, decimos, vale, pues yo, en mi opinión profesional es que este libro necesita una corrección ortotipográfica porque tiene falta. Porque los guiones no están bien puestos o porque, yo qué sé, la construcción de diálogo está mal o porque, si de pronto dice, oye, me gustaría un análisis de un informe editorial, ¿qué opinas de este libro? ¿No? Lo podemos hacer sin problema y luego ya tú decides, porque al final tú eres la dueña del libro, ¿no? Y yo no voy a venir aquí a decirte, perdona, pero esto no merece ser publicado, al revés, basta ya. Si al final en la edición tradicional nos encontramos cada cosa que de llevarse la mano a la cabeza, es como dejemos de ser tan puristas, dejemos de creernos aquí. La gente increíble que te edita en edición tradicional y que la autoedición sea mucho peor porque, lo siento, pero no. Es una Sí. realidad totalmente, ¿no? Y hay que bajarse de esa burra ya. Con una buena autoedición
con asesoramiento en los puntos donde el autor lo necesite, se puede lograr publicar un libro de calidad, ¿cómo ponerle nombre? De calidad que te pongan en las listas del país. Que el país diga, qué bueno este libro. Sí, sin El duda. O sea, país yo creo como que sí. estándar de calidad. En el Babelia. También diré que, sorpresa, salir en el Babelia muchas veces no tiene tanto que ver con la calidad del libro como con tus contactos. Si de pronto eres best friend de la que redacta el Babelia y le dices, ya, hazme el favor, pues es probable que salgas. Quiere decir que muchas veces salir o no salir en los medios de comunicación ni tiene un impacto muy importante a nivel de venta, ni tampoco va de la mano de la calidad máxima del libro. Ya te digo que muchas veces el que ya pues te estás moviendo en determinados sitios, tú sabes que lo que estás publicando le interesa pues a estos periodistas porque se mueven en esa onda, tal, y al final es un poco, oye, pues creo que te puede interesar y si te interesa hacer una pieza. Y por supuesto en el tema de la autoedición pues funciona igual. Es que ya te digo que una vez el libro es un hecho, la diferencia a nivel de el éxito que va a tener, la respuesta que va a tener, no es especialmente distinta. Ya te digo, es más la implicación que tú tengas detrás que el hecho de que sea editado de forma tradicional o autoeditado. Y hay un miedo entre las autoras que se plantean autopublicar, y es que da la impresión de que autopublicas porque no te queda otra opción, autopublicas porque no te quieren una editorial y autopublicas porque si no nadie te publicaría, y piensas que los demás van a pensar eso, que te van a hacer de menos por ser autopublicada, que existe ese prejuicio. ¿Tú lo has notado en tus clientes, que alguno te haya llegado con ese miedo? A mí es que me ha llegado, ya te digo que me han llegado muchos perfiles, pero no te miento, hay mucho clasismo en el sector literario, muchísimo, impresionante. Incluso en el mundo de la edición tradicional, gente de muchísimo éxito ya es como, publica juvenil o publica fantasía. En fin, Publicas tú lo Wattpad. sabes, ¿no? Entonces, Sí. al final el nivel de clasismo que hay en el sector literario es absoluto, ridículo y yo lo odio, ¿no? Y porque me recuerda mucho más a lo académico, así como, tú no. Sí. Entonces, ya te digo que eso lo vas a encontrar incluso dentro de la edición tradicional. Hay géneros de primera y géneros de segunda. Por ejemplo, Carcoma, que lo comentaba antes, es género de segunda para mucha gente, ¿no? El hecho de que sea de terror. Yeah. En fin, como que hay, como ya te digo, muchos niveles y muy esto está bien, esto está mal. Y además, si empezamos a analizarlo, hay mucho de donde tirar en ese sentido. Y por supuesto, hay una creencia extendida de que el que autoedita es porque no le queda otra. Ya te adelanto que no es cierto, ¿no? En el sentido de que los perfiles que nosotras hemos publicado son de gente que a lo mejor ha publicado 12 libros en Planeta y ha habido un día que ha dicho, mira, paso de seguir, yo qué sé, regalándole mi dinero a Planeta, porque me estoy dando cuenta de los números que están generando con mis ventas y los números que me llegan a mí y no me hace gracia, ¿no? O pues quiero publicar algo que me da, que no quiero tener que venderlo a una editorial, que quiero que sea así, que es un proyecto muy personal, que no quiero que de pronto cambie y que pues quiero mandar yo en esto, ¿no? Y quiero gestionarlo yo. Pues ya te digo que hay de todo, tanto en la autoedición como en la edición tradicional, porque todos hemos visto que en la edición tradicional pues a veces se encuentra unas cosas que se queda loca. Ay, mira, está por aquí Utópica, que es editora también. Dice, detesto maquetar libros, me pone de pésimo humor. Pero hay gente que sabe maquetar, pero no. Y hay otro hecho bastante curioso, y es que yo a todas las correctoras que conozco bastantes, ninguna se corrige sus propios libros. No sé si... Es que no hay que hacer eso. Es mejor que te lo corrija otra persona. Siempre, incluso, aunque te lo corrija otra persona, esto lo hablo yo mucho con una amiga editora, Marta, de la editorial Contraescritura, que a veces, pues, de pronto sabes que has sacado un libro con el que llevas currando años, que lo has corregido 14 millones de veces, y que el día que llega la distribuidora, dices, ay, a ver, y en la portada hay una errata. En la portada o en la primera línea o en la contra o has escrito el nombre. Esto, por ejemplo, en Planeta, no sé por qué justo me pasó a mí con Cuadernos de Medusa que me equivoqué y hubo una errata y monté el pollo, entré en pánico máximo y se lo dije a una de las autoras y me dijo, y que, o sea, que está publicada en una editorial así más grande y me dijo, no te preocupes que incluso aquí, en esta editorial, mi nombre se ha escrito mal, o sea que no te rayes. Sí. Aceptar la errata como parte de la belleza y la historia de tu libro, ¿no? Pero sí, tienes que dejar que te lo corrija otra persona, porque tú hay un momento que no lo ves, porque has trabajado tanto que es que ni siquiera tu cerebro como que le da autocompletar, yo creo, ¿eh? Y es como que tú lees y tu cerebro ni siquiera lee lo que hay porque se lo sabe. Entonces, las posibilidades de que se te pasen por alto erratas son mucho mayores que quien entra al texto por primera vez. Y aún así, después de trabajarlo mucho, es probable que se cuele una errata. Entonces,
tampoco hay que obsesionarse demasiado con eso, porque no pone en tela de juicio tu calidad como autora ni tu calidad como editora. Y la gente que se cree como moralmente superior por decirte que está mal escrita esa palabra es como, chicos, supéralo porque no te hace más listo. Yo lo que he visto es a algunas autoras la primera vez que son corregidas, la primera vez que reciben su texto con anotaciones, que me dicen, yo no sabía que escribía tan mal porque está todo en rojo, o un 80%, Es por normal. cierto, en rojo, ¿no? Pero suele ser lo habitual. Totalmente normal. A mí me sabe un poco mal porque es cierto que hay muchos textos que están como súper bien y aún así las correcciones como que de pronto te atacan, ¿eh? El ver como el control de cambio, ves como la rayita roja y luego escrito. Pero bueno, no hay que agobiarse. De hecho, nosotras cada vez que entregamos una corrección, como que yo escribo ahí una carta de amor un poco y digo, no te agobies cuando veas todo esto porque no significa nada más que sugerencias de cambio y a mí por lo menos me gusta ser muy exhaustiva, prefiero pasarme y que luego tú decidas, oye, pues mira, yo la verdad que esto no lo cambiaría, esta frase me parece que está bien y salvo de pronto erratas que son gramaticalmente incorrectas, muchas veces son más sugerencias que otra cosa, pero es cierto que entiendo que a nivel de creer en el proyecto te puede dar un poco de bajón encontrarte muchas rayitas rojas, pero hay que ser fuertes mentalmente y no dejarse llevar por la duda de una misma. Hay muchísimo desconocimiento de lo que significa publicar un libro. Lo tenemos todo muy romantizado porque hay muchísimas películas sobre escritores, hay muchísima ficción sobre escritores porque a los escritores les encanta escribir sobre escritores. Decidme algún libro de Stephen King que no esté protagonizado o no tenga un personaje escritor. Bueno, al final escribes sobre lo que conoces y como eres escritor, pues eso. Que siempre está muy romantizado, siempre es como no me sale, no tengo inspiración, me voy con mis amigas de copas, de repente llegas a tu casa a las 2 de la mañana, te pones a escribir, empiezan a volar hojas alrededor, ponen una música así como de entrenamiento tipo Rocky y de repente son las 8 de la mañana y has terminado un libro en 6 horas. Lo tengo. Lo has impreso ya, una cosa así, ¿sabes? Claro, la impresora no te ha pedido que recargues el tóner, tú lo tienes en papel, no sabes por qué, pero lo has impreso todo y ya se lo das al editor así en papel. Pero esto no estamos hablando de películas de los 80, estamos hablando de películas actuales. Y el editor dice, muy bien. Y ¿Lo tienes en Word? Muy bien, pero lo tienes en Word. Y a los 2 días estás caminando por una librería y está tu libro ahí, mágicamente. Pasa un autobús y eres como está en la marquesina de pronto. Exacto. Puede pasar, pero... Entonces yo creo que hay mucho desconocimiento y es una pena porque hay muchísimas autoras, sobre todo autoras, yo que estoy en Wattpad, conozco a muchas niñas que empiezan a escribir y se llevan muchos chascos de lo duro que es llevar tu libro, tu novela, tu texto a un libro en físico y de todos los pasos que hay que hacer y de cosas como eso, como que te corrijan un libro y que te lo devuelvan todo en rojo porque no es que tu libro esté mal, es que tu libro es un borrador y hay que convertirlo, ¿no?, en un texto. Entre el momento en el que tú te sientas y se te ocurre una idea, la escribes entera hasta que pone fin, ¿qué pasos crees tú que hay que seguir desde ese momento hasta el momento en el que te dan el libro físicamente? ¿Qué hay que hacer? En el mundo de la autoedición, dice. O en general. En general, porque también yo creo que es importante que si vamos a publicar con una editorial tradicional, saber qué pedir, porque hay editoriales tradicionales que lo que has publicado en tu Word lo imprimen directamente y la maquetación es solo ajustar los márgenes. Entonces, ¿cuáles serían los pasos más básicos, los más importantes para que tu libro, cuando tú lo tengas en la mano, lo tengas en papel, lo abras y te puedas sentir orgullosa de él? Que claro, dentro del sector editorial hay tantos modelos que nos encontramos desde macrocorporaciones con empresas súper enormes que de pronto tu libro es como apenas existe ahí dentro, ¿no? Y pues el tratamiento que tendrá pues dentro de cada editorial será diferente, hasta editoriales como pues pienso un amor de madre, que tu libro es el protagonista de mi existencia durante un año, porque literalmente lo estamos escribiendo, o sea, tú lo escribes y yo estoy así mirando ilusionada, ¿no? Porque acompañamos el proceso de escritura, básicamente, ¿no? Pero lo básico es primero que se lo lean. Creo que hay dos cosas importantes en el proceso creativo. Digamos, una que es la más material y otra que es tú, que al final eres quien va a escribir el libro, ¿no? El proceso creativo, el proceso de escritura es un proceso bastante solitario y a veces te puedes encontrar perdida.
Y te puedes encontrar incluso tú echándote mierda a tu propia capacidad creativa, ¿no? Y encontrarte perdida y decir, esto que estoy escribiendo es una caca. Entonces, a veces creo que es importante tener a alguien que te acompañe, a quien tú le enseñes la entrega. Y yo creo que eso en Wattpad es algo que es bello, que tú estás en tu Sí. proceso creativo y la gente te está acompañando, ¿no? Es decir, hostia, he flipado con esta frase, ¿no? Entonces, el hecho de tener como un poco de anclaje en el mundo exterior, que te valide de alguna forma y te diga, vale, es tu síndrome del impostor el que te está diciendo no sigas, pero por favor sigue, ¿no? Porque nunca se sabe a dónde podemos llegar. Creo que es importante, porque muchas veces nuestra propia autoexigencia y nuestra propia autocrítica puede ser totalmente destructiva. Sobre todo en procesos como el de escritura, que ya te digo que solo pueden ocurrir en soledad. Al final tú no puedes escribir estando de cañas, al final tienes que quedarte en soledad un tiempo, ¿no? Entonces, para eso, y eso a veces puede ser peligroso, ¿no? Y luego, en el sentido material, pues cada uno se organiza como quiera, ¿no? El decir, vale, pues me apetece cada capítulo en un Word y luego pues lo fusiono y tengo mucho. Me apetece tener mi carpeta mágica con fotos de cada personaje que he visto en Pinterest, con un mapa que me he hecho en el Procreate de cada trama, o a lo mejor prefiero escribir primero a mano y luego tal. Pero a la hora de que el libro sea real, a la hora de que tú quieras mandarlo a una editorial y presentarlo, ese libro tiene que estar en un único documento de Word, tiene que estar escrito a ordenador, tú no, el manuscrito es literalmente escrito a mano en muchos papelitos con una grapa, eso se hacía hace unos siglos, pero ya no. Sí, y tienes que pues, ser fuerte mentalmente porque es probable que muchas editoriales no te puedan responder, es muy probable que muchas editoriales te respondan diciendo que no. Eso, te lo digo, no es que tu libro sea malo, el sector editorial es bastante precario y solo leer los manuscritos que hay en la bandeja de entrada, y aquí hablo como persona, en primera persona, es una tarea imposible, en el sentido de materialmente imposible. Tengo 3.000 manuscritos de 1.000 páginas de Word que no puedo leer porque además mi plan editorial es muy concreto y al final quiero leerlo y decirte, lo siento, aquí tienes un informe editorial de por qué no te puedo publicar, pero materialmente no puedo porque el día me come. Y eso no significa que tu libro sea malo, significa que es un sector bastante complicado, bastante hostil en ese sentido, en el que además se trabaja mucho de alguna forma con el autoconcepto. Al final entiendo que es como cuando eres actor y vas a muchos castings y de pronto dices, vale, pues a lo mejor que soy muy feísimo, ¿no? Porque se está trabajando con tu capacidad, con tu creatividad, con tu forma de ver el mundo, con tu forma de expresarte. Y cuando recibes muchas negativas, a lo mejor puedes ponerte en duda a ti mismo, pero debes saber que el 80% de las negativas no tienen que ver contigo y el otro 80% pues tampoco, que muchas veces son, pues tu libro no encaja en la línea editorial o el mundo editorial es bastante, todos estamos llorando, quedamos y lloramos una vez a la semana normalmente porque es una cosa ¿Tenéis muy, bueno. un grupo de WhatsApp de editoras Hay un Discord de un llorar. Discord donde ponéis Sí, 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 stickers, ¿no? De gatos llorando y cosas así? exactamente, sí. ¿No notas que haya mejorado un poquito con la cuarentena o ha sido solamente para las grandes? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué decimos? ¿Qué ha mejorado? Se ha mejorado el sector editorial porque ha tenido un crecimiento del 15%, pero yo no sé si esto ha sido para todos o solamente para las grandes editoriales. Ha sido para las grandes. De hecho, las pequeñas, muchas han tenido que dejar de Sí. publicar. De hecho, por ejemplo, Amor de Madre hizo una pausa loca. Otras editoriales se subieron un poco al carro del slow publishing y de intentar hacer las cosas más despacio, porque de pronto el capitalismo nos estaba autoeclipsando nuestra capacidad de producir y estamos tratando los libros como objetos que no son nada más que productos y novedades y no como libros válidos de por vida. Y de pronto como que se intentó cambiar un poco la narrativa, pero es mentira. No se ha cambiado. Entonces, o sea, creo que ha beneficiado a algunas porque hay muchas que han podido seguir y han podido seguir copando las mesas de novedades y hay otras muchas que no, porque sobre todo yo te hablo desde el sector de la edición independiente, Sí. pues detrás hay una persona que además tiene depresión porque está en cuarentena. En fin, quiero decir que al final es complicado y la gente que ha salido reforzada, ya te digo que es que el sector editorial es muy amplio y muy distinto y hay muchas clases de editorial. Incluso dentro del sector independiente no es lo mismo, yo qué sé, Anagrama, que no sé si se sigue considerando independiente, que Amor de Madre, evidentemente, ¿no? Volviendo a la autora que ha escrito su texto, lo ha puesto todo en un documento, se ha preparado mentalmente para los rechazos editoriales, que la verdad es que son muy duros. Yo estaba preparada mentalmente para los rechazos editoriales. No te contestan la mayoría. Ya no vamos a decir el 80%, yo diría que el 95% no contestan y el 5% me dijeron que no. No sé si eso con un 13-14, no me Y el acuerdo otro cuántos me dijeron que no. 95%. Y el otro 95. Necesitamos un matemático aquí. Pero eso, te van a rechazar y bueno, eso ya por experiencia propia
varias de las editoriales que rechazaron, si me dices que no en su día, luego me escribieron porque ya lo querían, De hecho, voy a publicar con una editorial que lo había rechazado. Nunca se sabe, a lo mejor no es el momento, a lo mejor Incluso de pronto tengo el plan editorial cerrado. Y a lo mejor tu libro hoy ni lo puedo leer porque sé que mi plan de 2023 y 2024 lo tengo, pero a lo mejor en 2024 miro los manuscritos porque estoy pensando en el 2025. Que al final es un tema muy de sincronización de los tiempos en el sector editorial son bastante a largo plazo también, sobre todo si, por ejemplo, nosotras que el libro aparece de cero, literalmente, en plan, no existe el libro y la autora lo empieza a escribir cuando se lo proponemos de alguna forma, que al final es como de aquí a un año, si tal, a lo mejor existe el libro. Entonces, como que los tiempos son muy, muy a largo plazo. Y hay una cosa que has mencionado y es el tener una conexión exterior que no solamente te sirve para eso, para no hundirte con el síndrome del impostor que nos afecta a todas. En algún momento yo no conozco a nadie que me haya dicho, no, pues yo nunca el síndrome del impostor, no. A lo mejor si empezó a escribir antes de ayer, quizá, pero si ya llevas un par de meses... ¿Una semana? Sí. Ya has pasado por varias crisis. No, pero aparte te pueden dar la visión, ¿no? Desde fuera de, oye, pues esto no se está entendiendo, esto va muy rápido, este personaje... Sí, yo creo que es bastante importante tener lo conocido como lectores cero o lectores beta, porque al final tú en tu cabeza lo tienes clarísimo lo que está pasando y tienes clarísimo el background de tus personajes y tienes clarísimo la dinámica que hay entre ellos, pero a lo mejor eso a nivel de texto no se ha trasladado igual de claro, porque al final no es lo mismo lo que tú tienes en tu cabeza que lo que luego llega al lector, ¿no? Entonces sí que es interesante tener una mirada externa que te diga, vale, pues esta trama no me parece que esté cerrada o este personaje no entiendo lo que hace, no estoy empatizando, o como que te den una mirada desde fuera, porque al final uno no puede evitar estar dentro de su propia subjetividad, ¿no? Y tienes que tener a alguien que te dé la mirada del lector, porque tú tienes la del escritor y no puedes escapar de esa mirada en la que pues tienes 700 millones de ideas que luego se plasman en muchas menos palabras. Entonces, tener a alguien que te aterrice un poco y te diga, vale, tu cabeza está chulísimo, pero en tu libro no se entiende nada, pues es importante, es bastante clave, de hecho. El que tú cuando tengas tu manuscrito, alguien te lo lea y además alguien que te pueda ser honesto, ¿eh? Porque al final, flaco favor si te dicen que es todo maravilloso, ¿no? Y de hecho muchas veces se recurre al informe editorial, ¿no? Es decir, vale, alguien que no le da pena decirme esto, míratelo, porque no está implicado súper emocionalmente en mi proceso creativo y no sabe lo mucho que he llorado detrás de este libro, sino que simplemente le importa el texto final y no le va a saber mal decirme, oye, pues este personaje quítalo porque no aporta nada o toda esta parte es un caos, chequéatela. Tener a alguien externo que pueda ser honesto y que a ti no te vaya a hundir en la miseria mucho para poder pulir el texto final es bastante clave. Aquí están haciendo una pregunta que no está muy relacionada, pero es una pregunta que nos preguntamos mucho las autoras. Dice, ¿cómo hacen para eliminar manuscritos sin leer la mayoría? ¿Se basan en las primeras líneas? Supongo que eso dependerá de cada editorial y de cada editora, ¿no? Es cierto que las primeras páginas muchas veces ya se puede detectar, primero, si el texto está para publicar o si no, o sea, si realmente necesita un trabajo, si es un borrador, eso se ve. Y Sí. luego si está en tu línea. O sea, si al final yo no publico poesía y recibo un poemario, no está en mi línea. Si de pronto, yo qué sé, Amor de Madre es cierto que tiene una línea editorial muy específica, como que está muy vinculada también a la persona que hay detrás. Suelen ser perfiles pues, de gente activista, que tiene un discurso feminista o antirracista o queer como muy potente, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que nosotras buscamos dentro del texto, ¿no? Entonces, cuando vemos pues yo qué sé, que el manuscrito llega por un estimado señores que no sabe que, estimados señores, me complace mandarles mi manuscrito y resulta que es una novela histórica de caballeros, pues a lo mejor no, lo siento. A lo mejor ya lo veo claro que en las 10 primeras páginas de la historia del Cid, pues no va a entrar en mi línea editorial. Sí, y luego hay casos en los que dices, oye, pues no lo sé, o sea, sí que está en mi línea, sí que está bien y tienes que analizarlo y en esos casos yo por lo menos sí que me leo el texto entero, la verdad. Sí. Y luego ya empiezo a sufrir, en plan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacer? Porque también tomar la decisión de publicar da miedo desde la otra parte, porque sabes que es, jolín, pues un salto de fe un poco, ¿no? Y esperas que funcione. Y el amor de madre especialmente porque el libro ni existe, ¿no? Como me estoy lanzando a esto, estoy pagando por un libro que ni siquiera existe, ya veremos qué pasa. Cuando dices que el libro no existe es que básicamente lo que trabajáis son con proyectos, ¿no? No con manuscritos que ya os lleguen. Sí,
Sí, yo, por ejemplo, pues mira, con Laila Martínez, que la pongo de ejemplo porque es el último libro que hemos publicado en Amor de Madre. Yo a Laila la llevo leyendo desde antes de que existiera Amor de Madre. Todo lo que he leído de ella me ha choqueado. Para mí siempre ha sido como, te imaginas, puedes publicarla. Y cuando tuvimos la oportunidad, llevábamos como como tiempo en plan pensando qué podíamos hacer, tal, y hubo un momento que dijimos, tía, ¿y si sacamos esto en novela? El relato de Cuernos de Medusa, volumen 3 en novela. Y entonces la novela no existía, pero era como una idea, ¿no? El proponer y decir, pues si tú quieres, aquí estamos, ¿no? Lo apoyamos con la forma que tenemos, que es a través de la editorial, y para adelante. Pero esto no es lo habitual, ¿eh? Muchas veces se trabaja con manuscrito cerrado, pero Sí. nosotras trabajamos así, la verdad. Volviendo a la autora que ha cogido su novela, se la han Esa pequeña veteado. abo. Ya ha pasado su manuscrito por unos lectores, por un lector o varios lectores beta que le han dicho, oye, esto no se entiende, esto sí, esto tal. Ya ha intentado enviar su manuscrito a editoriales y no ha habido, como iba a decir, el 80% no, como le pasa al 99,9% de los escritores, nadie le ha dicho que sí. Y se está planteando la autopublicación. Dice, yo quiero autopublicar. Y de repente se da cuenta de que autopublicar no es tan fácil como parece. No es tan fácil como entrar en Amazon y darle a subir fichero y ya está en Amazon, sino que tiene más cosas. Y decide pues contactar a una empresa. Hay, como has dicho, hay coedición, pero hay también empresas que simplemente dan servicios. ¿Tienes algún nombre científico, técnico? Empresas que Servicios ayudan. editoriales. Servicios editoriales. Servicios editoriales. Pues servicios editoriales, ¿cómo se ponen en contacto con vosotras? A ver, yo creo que el proceso casi siempre es, entras en Google, publicar mi libro, y te van saliendo, pues te saldrá primero Círculo Rojo, que es como una editorial de autoedición, como si fuera Planeta, pero en autoedición, enorme, y es prácticamente subo fichero y me lo publican. Lo disimulan un poco, pero sí, o incluso informe, ¿no? Y es como, ah, sí, cumple con nuestra normativa. Es como, vale, pues, Sí. ok, pero en general casi todos, ¿no? Porque hay un espacio de autoedición. Y luego podéis ir buscando, ¿no? Igual que existen editoriales grandes, que digamos su modelo editorial es uno, y existen editoriales independientes o más pequeñas que su modelo es otro, en el sector de la autoedición ocurre igual. Entonces yo creo que es interesante, bueno, moverse un poco, investigar igual que se hace con el sector tradicional, ¿no? Hasta que encuentres una que encaje contigo. Nosotras nos gusta siempre, no sé, te hablo un poco de nuestra forma de trabajar, pero tampoco te puedo decir que sea esta la forma habitual. Nos gusta hablar, nos gusta que nos cuentes, porque uno no se entera del proyecto de años de una persona que lleva escribiendo su libro, pues, yo qué sé, 2, 3 años en un correo, sino que es como, vale, toma el contacto, me lo cuenta y qué quieres, qué te gustaría. ¿Quieres una corrección? ¿Quieres tenerlo para el día del libro que ocurre dentro de 2 semanas y estás convencida de que el libro es ya? ¿Quieres convertirlo en un cuento ilustrado, que es como por ejemplo el ejemplo de los niños estos que hacían los dibujitos y nosotros los hacíamos como más bonitos luego, este tipo de cosas? Y me cuentas tu idea y yo hago lo que está en mi mano para que esa idea se haga realidad. Que en el ojo después como que los perfiles son muy diversos, ¿no? Y tenemos, pues yo qué sé, desde las memorias de un abuelo que está en su lecho de muerte y quiere que su libro le llegue a sus nietos, y esto es verídico y de hecho nos pasó. Y fue bello, aunque ahora lo estoy contando un poco mal, pero sí, un hombre que era como, llevo escribiendo mis memorias toda mi vida, tengo 90 palos, me gustaría que mi familia supiera mi vida y aquí está mi manuscrito, ¿no? Y nosotros nos pusimos a muerte, incluso recuerdo que yo le regalé la ilustración de portada y tal. El hombre cuando le llegaron los libros se murió. O sea, como que de la alegría, o sea, de la alegría, ¿no? De decir, vale, ya está, trabajo hecho, ¿no? Ya me puedo ir porque ya sé que la misión ha sido cumplida, que mi historia permanece en forma de libro, y el hombre se murió y fue súper triste, pero también hubo de alguna forma como, vale, hemos conseguido pues esta tranquilidad de decir, vale, por lo menos no caer en el olvido, ¿no? Me he convertido en libro ahora. Sí. Desde eso a incluso proyectos universitarios, en fin, que hay de todo, ¿no? Como que lo que nosotras sabemos hacer, que es corregir, maquetar y hacer que tu libro exista, pues lo ponemos a tu disposición para lo que tú quieras, ¿no? Para lo que tú necesites. ¿Habéis ayudado a alguien a publicar algo de juvenil? ¿O incluso algo de Wattpad? De Wattpad no tenemos autoras, pero sí, por ejemplo, de juvenil incluso estuvimos haciendo un poco proceso de acompañamiento del proceso creativo, por lo que te digo, ¿no? Que algunas personas es como, pues no quiero perder el norte, o necesito como estar en un proceso de entrega y corrección, porque me siento como más comprometida con el proyecto, y entonces pues nosotras pues estamos recibiendo cada semana una nueva entrega de 10 páginas y te la mandamos corregida y hacemos un feedback, o sea que al final es como amoldamos un poco a lo que quieren, ¿no? O, oye, pues ayúdame con esto, este personaje es que no sé cómo resolverlo, o hacemos también como mucho acompañamiento emocional, admito, ¿no? El decir, oye, Sí. pues no sé, no tengo clara esta historia, y muchas veces lo que ocurre es que cuando se hablan las cosas, sobre todo cuando ocurre mucho en tu cabeza y de pronto
lo verbaliza, todo tiene mucho más sentido y lo ves mucho más claro, ¿no? Entonces como que nosotros somos un poco esa persona con la que hablas porque estamos comprometidas con el proyecto, pero sí, hemos publicado bastante de juvenil, ya te digo, de muchas cosas. En el círculo de Wattpad, al final empezamos a ser un poco endogámicos, yo creo que por complejo, pero estamos como en el sótano de la literatura y como que nos da miedo siempre contactar a la hora de contratar servicios y yo creo que es interesante no tener ese complejo, no tener ese miedo y como dices de... O sea, vosotros os mandan un correo, oye, me gustaría tal, y vosotros el siguiente paso sería hablar con la autora y que os cuente Dime tu cómo... teléfono, sí, Sí, cuéntamelo, cuéntame tu idea y cuéntame qué quieres y para adelante. Y además dignificando muchísimo el trabajo, ¿eh? Porque al final yo digo que nosotras no tenemos esta idea de juzgar que el texto esté, o sea, nuestro trabajo no es juzgar que la persona que hay detrás del texto es digna o no de publicar. O sea, el hecho de que tú hayas sido capaz de escribir un libro ya te hace una persona de máximo respeto para nosotras, ¿no? Y de dignidad absoluta y por supuesto esa dignidad es la que queremos que esté en el libro, ¿no? sí. Porque no, para nosotras no ponen en tela de juicio tu valor como autora, como que no vamos a juzgarte por yo qué sé, porque haya falta de ortografía en el texto, ¿no? Es como no estamos en ese nivel. Entiendo que a lo mejor da como apuro, ¿no? Porque al final es un trabajo también muy personal y de alguna forma es como exponerte y tus inseguridades con las que has tenido que trabajar de pronto están fuera y ahora ese juicio que tú te has hecho a ti misma te lo pueden hacer otras personas y entiendo que ese miedo pues puede ser bastante paralizante, pero en nuestro caso ya te digo que no, en absoluto no nuestro trabajo juzgar de pronto el mira lo que me ha escrito esta persona, ¿no? En absoluto. Sí. Y sino más bien el acompañar, dignificar e intentar que, jolín, pues que ese trabajo de tanto tiempo que hay detrás del libro pues llegue al puerto que merece. O sea, que para vosotros una autora es una autora independientemente de si está en Wattpad, de si está en otra plataforma, de si ha publicado con Planeta o Por cualquiera que supuesto. sea su perfil. Sí, sí, o sea, al final nosotras es ¿qué necesitas? Aquí estamos para eso. O sea, ni voy a mirar tu carrera, ni voy a mirar nada. O sea, es como aquí estoy a tu disposición y ya está, porque quiero que sea realidad por lo que tú has luchado, ¿no? Y ya está, es que no sé, como que yo creo que hay que trascender ya como toda la misticidad de lo literario. A mí es que me cansa, la verdad. Entonces no. Y además también te digo, me hace mucha gracia esto que comentan, ¿no? Del subsuelo de lo literario en Wattpad, cuando los números que maneja Wattpad son una locura. O sea, es como cuando hablábamos tú y yo esta vez que nos vimos en Madrid, era como. eh, Sí, de Flor ha vendido Pero total. 300.000 libros, o sea, Ah, cosas que por así. cierto, el otro día la vi en una librería de mi barrio, Flor, con su librito ahí súper bonito en la portada y me acordé de vosotros. Sabemos, no vamos a decir nombres, pero sabemos de más autoras a las que les ha pasado que han visto sus números en Wattpad, las han publicado y han publicado el texto tal cual. Y luego como autoras, claro, les llegan las reseñas y ellas mismas se dan cuenta, porque no es lo mismo lo que escribes con 15 años que lo que lees con 20. Bueno, es el mismo texto, pero que no lo percibes igual. Y es Claro. como, ostras, ¿por qué nadie me ha dicho, por Me qué ha nadie me ha cuidado aquí, ¿no? acompañado? Esa falta de conocimiento, esa falta de cultura de lo que es publicar, que no es culpa de las autoras, sino que es culpa de las películas, sobre todo, de lo que es Sí, publicar sí. un libro y toda la complejidad que tiene, pues saber que tenemos todos esos servicios, ¿no? Tenéis Sí, servicios entiendo, de acompañamiento, de editing también tenéis, sí. de informe editorial. Un informe editorial yo creo que es algo muy interesante y vosotros cómo lo elaboráis. ¿Qué es lo que tendría un informe editorial de El Ojo de Poe? Pues nosotras, digamos que atendemos al tipo de elementos en los que se fija después una editorial tradicional para publicar. Una sinopsis un poco de lo que va la trama del texto, un análisis de los personajes y cómo se desarrollan, y luego un análisis editorial, en el sentido de dónde se puede ubicar el texto, el tipo de target al que podemos enfocar, otros libros con los que se puede relacionar que digamos están un poco en una línea similar, un poco digamos que establecemos el plan comercial que podría tener el texto de cara a editorial. Un poco cómo venderlo a una editorial tradicional para que funcione, ¿no? Eso sí, si digamos ese informe lo quieres de cara a presentar el texto, ¿no? Si es para ti, pues un poco similar, o sea, no te vamos a hacer sinopsis de tu libro, ¿no? Pero sí que es cierto que pues, hacemos un análisis a nivel, pues, yo qué sé, de ritmo narrativo, pues si de pronto hay un punto que no se entiende o que la trama se ha quedado bloqueada aquí, o que se han cambiado, pues de pronto hay incoherencias, este tipo de cosas las solemos atender, ¿no? Si de pronto pues resulta que un personaje era el tío de alguien y ahora resulta que es su padre, pues esas cosas hay que verlas, ¿no? Y a veces una no se da cuenta porque después de muchos años escribiendo
un texto pues pierde a lo mejor detalles que eran secundarios, pues ese tipo de cosas solemos atender a ellas para que no pasen, o nombres que de pronto pues son incoherentes y al principio se llamaba Amaya y luego se llama Amalia, o cosas así, ¿no? Como un poco un análisis de dónde flaquea el libro, cuáles son sus puntos fuertes y si en el caso de que lo necesite, si requiere de una corrección más profunda a nivel estilístico o ortotipográfico, ¿no? Incluís también un análisis desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de respeto a los demás, si encontráis Sí. problemas de racismo, problemas de homofobia, ¿eso lo señalaríais dentro del informe? Sí, si tú de pronto me dices, oye, pues el libro me gustaría hacer lo que se llama una lectura de sensibilidad, ¿no? Que es el tener en cuenta, pues, según qué factores, porque a lo mejor, pues yo qué sé, quiero que haya una visibilización real o respetuosa del colectivo trans. Y de pronto yo no soy trans y tampoco, pues, me he informado lo que he podido, he leído lo que he podido, pero es que no, es que son términos que se actualizan mucho y me da Sí. miedo meter la pata. Algo totalmente natural que le pasa a cualquiera. Pues nosotras nos encargaríamos de, si nosotras sentimos que no tenemos, si a mí me plantea una lectura de la realidad de una persona de México que vive en Estados Unidos y es como el racismo es específico, yo a lo mejor no te lo puedo hacer, pero te voy a buscar una correctora de sensibilidad que sí pueda, ¿no? Aparte es cierto que, por ejemplo, nosotras tenemos la ventaja de que como Amor de Madre específicamente feminista LGTB, pues esa lectura de sensibilidad sí que la podemos hacer nosotras, ¿no? De los errores que nos suelen achacar a las autoras hoy en día, por suerte no se suelen señalar esas cosas, el no saber tratar ciertos temas con la sensibilidad adecuada y no solamente hacia ciertos colectivos que también pueden ser pues enfermedades, ¿no? Cómo se tratan las enfermedades, cómo se tratan las adicciones. Y eso también te lo haría un lector de sensibilidad o alguien experto que te pueda decir, Sí. oye, mira, estás hablando de este tema, pero creo que aquí estás metiendo un poco la zarpa. Sí, sí, como me preocupa, yo qué sé, que mi texto, pues que utilice términos que ya no se utilizan, que están, bueno, que están superados de alguna forma, Sí, o miradas que yo me creo que son lo último y resulta que eran lo último hace 20 años, pero ya no, ¿no? sí. Como ese tipo de cosas, tú puedes, por supuesto, pedir esa lectura de sensibilidad y en el caso de nosotras, pues si sentimos que tenemos, digamos, la autoridad, entre comillas, para hacerla, pues la haremos nosotras y si no, buscaremos a la persona que la pueda hacer, como de alguna forma externalizar esa parte, pero facilitársela a la autora para que tenga un poco la tranquilidad de que una persona, pues yo que sé, perteneciente a tal colectivo o que conoce porque es experta en este tema, te asegura que no has metido la gamba o que si la has metido así o queriendo, en plan, es que aquí tenía que estar así porque justo Sí, quería tratar una mala uso o lo que sea, ¿no? sí, que este personaje es machista, entonces va a decir obviamente una frase machista, pero luego en lo que es el resto del texto se va a Claro, señalar como problemático, ¿no? Ese comentario. Y yo efectivamente. no quería hablar de feminismo contigo, pero tengo una duda como autora, a ver si te pasa, porque claro, vosotros sois un referente, ¿no? Dentro de la literatura feminista en España. ¿Tú no te da la Wow. impresión, no tienes miedo de que, no tienes miedo ¿Y no? de que ahora mismo yo sé que mi libro va a salir, porque además lo he pasado por eso, por lectura de sensibilidad y tal, sé que va a salir bien, pero tengo como el run run de que dentro de 5 años nos habremos de construir de otra forma como sociedad y voy a encontrar cosas que voy a decir, ay madre mía, ¿cómo puse esto? ¿No tienes tú ese miedo, incluso teniendo pues gente que es activista, gente que sabe, que gente que trabaja de eso, de que dentro de 5 años la cosa haya cambiado y puedas haber metido al azar de alguna manera? No me da miedo en el sentido de que sé que va a pasar, porque un poco el objetivo, el mantenernos críticas y de alguna forma es la garantía de avanzar. Y ese avanzar supone pues que cosas que hoy me parecían, no me despertaban, no me activaban ninguna alarma, mañana me la despierten. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo un poco tonto, pero que es mi identidad básicamente. Yo soy una persona que ha visto Anatomía de Grey muchas veces, ¿vale? Pues yo la he visto unas 8 veces. Y claro, la veía, pues yo qué sé, imagínate, la tercera vez que la vi, me llevé las manos a la cabeza por cosas que la primera vez que la vi no me despertaron ninguna alerta, ¿no? Y de alguna forma eso es una garantía para mí decir, hostia, pues tengo más herramientas para detectar según qué cosas, de alguna forma he aprendido cosas, he deconstruido cosas, he avanzado, he evolucionado y soy una persona con más conocimiento sobre este tema de lo que era hace 5 años, ¿no? Entonces yo creo que eso es guay, es como una garantía de que la cosa avanza, ¿no? Y lo que sí puedes hacer es porque si de pronto reeditas el libro, puedes hacer un prólogo a la 8ª edición diciendo aquí no tienen idea de esto, pero perdóneseme porque ahora soy mejor. Entonces no creo que haya que avergonzarse porque hace 5 años dije un término que hoy está en desuso o porque a lo mejor no era tan experta o no conocía tanto este tema. Es imposible saber todo el rato de todo
sobre todo temas que están en constante revisión, porque es su esencia, ¿no? Al final todo lo que sea crítico con un sistema, pues tiene que ser crítico constantemente, porque al final si no viviríamos en una sociedad perfecta, ¿no? Y como no lo es, Es el objetivo. todavía pues hay que mantenerse exacto objetivo final, pero por ahora la cosa no Sí, está ahí. Entonces sí. no pasa nada. Yo creo que no hay que rayarse con eso. Pero te entiendo. Y de hecho, también te diré que en Amor de Madre me daba muchísima ansiedad meter la gamba. En plan, decir una presentación, un término que no sea. Y yo creo que hay que ser pacientes con una misma, pensar que, bueno, que mientras que no te resistas a entender las cosas, mientras que digas, vale, pues esto lo siento porque no sabía que no se decía así, gracias por enseñármelo y ahora lo diré bien, pues ya está, no hay que martirizarse más. En Wattpad estamos viviendo un fenómeno muy, muy bonito y es de autoras que a lo mejor publicaban en 2015 y la verdad es que como universo, como sociedad, no tenemos nada que ver cómo éramos en 2015 a cómo somos ahora. Y autoras que su gran éxito, el éxito que las hizo famosas, el éxito que han publicado en papel, que se ha vendido a un montón de gente, se han dado cuenta de que era muy problemático, lo han aceptado públicamente. O sea, yo no sé si te haces a la idea de lo que es aceptar públicamente que tu gran obra, la que te hizo popular, es problemática. La han retirado y en algunos casos la han podido reeditar y la han podido publicar en una nueva edición con menos problemas. A lo mejor dentro de unos años vemos los problemas, Bueno, pero pero sí, te has hecho cargo de lo que has detectado, ¿no? Y sí, sí, sí. Y yo creo que eso no, ese fenómeno no lo teníamos antes, o a lo mejor se tapaba, a lo mejor las mismas editoriales, ¿no? Por miedo a tirarse, ¿no? Como piedra sobre su propio tejado. No, es raro, ¿no? Que un autor reniegue quizá de su es obra raro. anterior. Sí, No es sí, yo creo que común. no, vamos, no es algo que se me ocurre un ejemplo de un desarrollador, no sé si era de un juego de rol, que ganó un concurso y luego resultó que fue como, pero ¿cómo ha podido ganar esto? El propio autor, ¿no? En plan, no te sé decir la referencia porque no es como algo de Sí, Andresito que habría yo que no sé. preguntarle a Andresito, sí. Exacto, pero sé que era una persona que presentó, pues creo que era una campaña de rol muy problemática, como muy racista, yo no sé qué pasó, ganó y él dijo, vale, no era consciente de lo problemático que era esto, no quiero el premio, reniego de esto, vosotros veréis, esto ya no me hago responsable de este texto, me gustaría que no existiera, pero como está ahí fuera, mi palabra que fuera Sí, libre no sabe volver, pues I'm sorry, pero que lo sepáis. Pero fíjate. sí, y eso de, o sea, que en Wattpad la gente, digamos, se haga cargo de esa evolución y de alguna forma diga, oye, pues ya no me identifico con esto. Si pudiera, lo haría distinto. En el caso de que pueda, lo haré distinto. Y en el caso de que no, pues, sorry, pero la gente evoluciona, pues está perfecto, ¿no? Y tampoco hay que pasarlo mal. Quiero decir, entiendo que hay momentos que te pones colorado, ¿no? De decir, hostia, esto lo he Sí. dicho yo, ¿eh? Y está aquí registrado. Lo bello de eso es que es garantía de que ahora eres mejor que hace 5 años. Eso no solamente es un miedo de los autores, sino también es un miedo en general, ¿no? Y que la gente dice, es que ya no se puede decir nada porque, bueno, sí, lo puedes decir, pero también te puedes desdecir, ¿no? Creo que aprender a Exacto. rectificar es algo muy 2021, 2020. Eh, hemos pasado de la 2019, cultura de ¿qué? la cancelación a la cultura ostras, he metido la pata y Acepto. puedo... Y yo esto me acuerdo que hay una autora de aquí de España, bueno, que en Twitter se llama Azul Corrosivo, y me Sí, acuerdo que le hicieron como mucho hate porque back in 2011 tuiteó esa tía no me cae bien, no sé, algo que no era de super feminist, ¿no? sí. Y dijo, pues es que no lo borro porque jolín, porque es como garantía de que la azul corrosivo de 2011 y la azul corrosivo de 2022 pues son personas distintas con capacidad de evolucionar y ir hacia una versión mejor, ¿no? Entonces, por supuesto que esto es algo que no sigo diciendo hoy, que no comparto, que no me identifica, pero tampoco siento que tenga que borrarlo porque de alguna forma es garantía de mi evolución, ¿no? Y pensé, jolín, pues gracias porque has puesto de pronto has dado permiso para haberla cagado en el pasado, ¿no? Que es como algo por lo que no tenemos control del todo, ¿no? Es decir, pues que a lo mejor yo qué sé, yo con 11 12 13 años a lo mejor he dicho ni machismo ni feminismo, perdonadme, pero puede ser, ¿no? Entonces pido perdón, pero no me hago responsable de esa niña que no tiene ni idea de la vida, la verdad, yo qué sé. Con 11 12 años, ¿qué solías leer tú? Ni machismo ni feminismo Harry Potter, o ni machismo ni feminismo Crepúsculo, o... Vamos a ver, 12 13 años es primero de la ESO. Yo en primero de la ESO estaba a muerte con Memorias de Idún. En segundo estaba a muerte con Crepúsculo. Y antes, o sea, ya como más pequeña, estaba a muerte con Harry Potter. Me la leía mi mamá. o... Eso es Sí, cuando bonito, ¿eh? hacíamos viajes largos, en plan de 8 horas, le tocaba leer. Y recuerdo el capítulo de la muerte de Cedric, que como que se cayó. En plan, como que empezó a leer en un momento. Y yo creo que ella leía un poquito
y si veía qué tal, a lo mejor nos censuraba alguna cosita, ¿no? Y de pronto como que empezó, y ella como que dejó de leer en voz alta y como que siguió leyendo en plan, ¿qué? ¿Qué? Y nosotros, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y era como, había muerto Cedric y tardó en decirlo. Y nos lo cambió de Cedric regresó a casa y fue muy feliz el resto de su vida. En una paloma. No, luego lo leyó, pero recuerdo como el momento de silencio de ella, en plan, yo qué sé, como shock para ella y luego, chicos, vengo a daros una mala noticia. Pero sí, eso fue mi trayectoria. Y antes de eso, con lo que yo creo que me activé en el universo de la lectura fue con las Witch. Me identificaba mucho con Will, creo que todas. Pero yo me parecía Cornelia, pero me gustaba más Will. Me sentía más Will. Ahí las tengo todas, porque aparte yo me las compraba con el círculo de lectores y me venía las Witch, el libro, y luego como un cuadernito de tips. Y era como tips para el primer día de clase, ¿no? Y era un libro, o sea, era un actual libro de tips de cómo organizar tu mochila o cosas, ¿no? Y como cosas que digo, wow, el contenido que salía de aquí brutal. Con libro y el suplemento, que era otro libro de 100 páginas de consejos sobre cómo ser una witch. Y yo a tope con eso, la verdad. Lo aplicaba en mi día a día muchísimo. Cedric se fue a comprar el pan y no volvió. No, pero me ha gustado mucho la fantasía de tener un audiolibro personalizado que te cambia. Creo que a lo mejor, no sé, ese servicio no lo ofrecéis, pero estaría bien comprar una persona que me lea los libros y me cambie los finales a finales felices. Porque a mí yo soy más de finales felices que me ahorre el disgusto. Y Cedric te miró y te dijo, Ava, te quiero. Y tú, Pues ¿eso ya. dijo mamá? Yo quiero preguntarte, ¿qué habías desayunado el día que decidiste abrir tu propia editorial? En aquella época tendía yo mucho a las tostaditas con mantequilla, ahora casi nunca, pero en esa época trabajaba bastante la mantequilla untada en mi tostada y mi cafecito americano. ¿Y mojas la tostada en el café? No. Lo he visto hacer, me produce sensaciones, no juzgo, pero es que yo Te lo de veo. mojar en el café me da como un poco de rabia. Es que yo soy una persona a la que los tropezones le dan mucho asco. O sea, yo encontrarme algo flotando en líquido no me gusta. El zumo de naranja tiene que estar filtrado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, encontrarme trozos de cosas en líquido me produce trauma. No sé por qué, no sé de dónde viene, pero no me gusta nada. Tú eres un poco No porque mojo. antes estabas hablando de no, porque yo acepto que los libros puedan tener ratas, no pasa nada, eso es lo que nos hace humanos, que los libros tengan ratas, pero yo te he visto ojear un libro y decir, uy, las viudas, las huérfanas, uy, esta aquí ¡Qué que han ansiedad! dejado, ¿por qué cortan aquí esta palabra? Podían haber, o sea que eres meticulosa en el fondo y el discurso de Sí. puede haber ratas es un poco autodiscurso. Hacia mí misma porque me lo han dicho a mí y yo estaba llorando porque había una errata. O sea, yo cuando hay una errata lloro, literalmente. O sea, me da mucha ansiedad, me siento que aquí queda la prueba fehaciente de que soy una gran impostora. Todo el mundo va a saber que esto es un gran fraude y esta es la prueba. Pero sé que luego es mentira porque cuando le pasa a gente de fuera pues no opino eso, pero cuando me pasa a mí, supongo que como a mucha gente, como hacia nosotras mismas, somos bastante más bitches que hacia afuera, por lo Sí, menos yo lo soy. sí. Pero sí, o sea, yo es cierto que el trabajo intento ser lo más meticulosa posible, ¿no? Evidentemente no es como, si haya rata, no pasa nada. Intento que no haya, por supuesto, ¿no? Intento que la maquetación pues, sea súper pulcra y que no se repita Pero es las vocales. importante, lo más importante es tu salud mental, ¿no? Entonces, Eso, la salud mental es lo primero y si no de pasa pronto nada. resulta que hay una viuda, pues ya lo siento por ella, ¿no? Pero habrá que superarlo. Que son libros, al final es como tampoco nos volvamos locos, yo qué sé, que de pronto uno es como se acabó el mundo, ¿no? Aquí hay una viuda. Es que Tampoco. sé que me lo estás diciendo, pero es que te imagino en casa dando vueltas, Voy así, en postura de imprimiéndolo en seria. grande, escribiendo la rata en la arena de la playa, Estarás contenta, sí, sí. Sí, sí. en una pizarra escribiendo 80 veces la palabra. Y tatuándomela, ¿no? En plan, nunca más. Entonces te levantas un día y dices, desayuno un café con tostadas y voy a montar mi propia editorial. ¿Por qué? Porque tú ya Sí, sabías de editoriales, tú sabías lo que se sufre, sabías. conocías el dolor. Yo conocía el dolor. A ver, mi madre fundó una editorial antes de que era Pez Sapo. Y yo en esa época estaba pues, no sé si en bachillerato, cuando mi madre fundó Pez Sapo. Y ella, pues, publicaba, pues, no sé, narrativa y cuentos y cosas. Y yo, pues, bueno, como que la iba ayudando cada vez más, poco a poco, ¿no? Y cuando acabé la carrera de crítica literaria, le mandé mi currículum. Y me aceptó en prácticas. Luego, a la semana me echó. Eso es un dato que no, Espera, no se espera, espera, comparte mucho. espera, espera, espera. A la ¿Tu semana madre me te dijo, echó?
Mi madre me echó porque vio que no podíamos trabajar juntas porque los límites madre-hija y compañeras de trabajo no estaban claros. Y me echó una semana, pero luego ya como 24 horas después ya estaba otra vez en activo haciendo presupuestos. Pero bueno, hubo una pequeña crisis familiar que detonó en una despedida laboral, pero que duró poco rato. Y bueno, yo estuve como de práctica aprendiendo un poco del universo en su editorial. En Pet Sapo, pues ya te digo, haciendo presupuestos, correcciones, diseñando cubiertas. Y cuando ya llevábamos un bagaje importante, pues nosotras, ya te digo, habíamos hecho mucho activismo de feminismo en lo personal. Y además, bueno, pues atravesando temas personales como complicados y viendo que, pues, que no era fácil avanzar, ¿no? Y de alguna forma pensamos, oye, ¿por qué no utilizar esta herramienta que tenemos, que es la de edición de libros, para pelear por esto, lo que creemos, ¿no? Al final es como estamos involucradas personalmente en esto, ¿por qué no convertirlo en lo que mueve nuestro proyecto editorial, ¿no? Y de alguna forma, pues yo le propuse a mi madre, ¿por qué no hacemos un poco como el Quijote, ¿no? Y nos renombramos, ya estableciendo nuestras bases, nuestros principios, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, esto es lo que hay detrás. Todos los proyectos que configuran el catálogo de Amor de Madre, pues tienen esto en común y es nuestra forma de pelear por esto en lo que creemos tanto, ¿no? Y ahí fue como nació Amor de Madre. O sea, que es una cosa vocacional, Sí, o más sea, ricas que... no queremos, no pretendemos hacernos. Me gustaría, pero no está pasando. No, uno no se hace rico siendo editor, mucho menos independiente, así pequeño y tal. Y mucho menos como nosotros lo hacemos, que ya te digo que es todo lo más difícil posible. Pero a nivel alma, una se siente muy alimentada, ¿eh? O sea, yo es como me siento muy feliz con este trabajo, pero por supuesto tengo que tener 14 más para poder comer. Dentro de todos los mitos que hay alrededor de la industria editorial, los tamaños de las editoriales varían tanto. Y luego es cierto que sois una editorial pequeña en... ¿Cómo se dice? Voy a decir, no, valor humano no. Hay como una expresión. Capital humano. Capital humano. Es que suena terrible, ¿no? Capital humano. Uf, da miedo un poco, sí. Parece Sois como tráfico de órganos. editoriales que tienen pues un capital humano mayor, que son más grandes, que Sí, tienen son pues macroempresas, sí, sí. empresas hermanas en otros países. Pero luego, por ejemplo, vosotros, a pesar de ese capital humano tan pequeño, habéis movido mucho vuestros libros y vuestros libros son conocidos. O sea, salen en las revistas, se habla mucho de ellos. Quiero decir, los sabéis mover y habéis llegado bastante lejos, ¿no? ¿Cuántas ediciones tiene Carcoma? Muchas. El otro día 80%. mandamos a imprenta, tiene un 80% ya de ediciones. No, brutal. O sea, lo de Carcoma es verdad que está siendo un fenómeno muy loco. Y el otro día mandamos a imprenta creo que fue la 35, ¿eh? En Wow. nuestro universo esto es una cosa que no tiene mucho sentido. El libro es impresionante, o sea, el libro es Sí. como una cosa loca que mi trabajo de acompañamiento era básicamente comentar, wow, no me lo puedo creer, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, eso eran mis notas en el libro y poco más. Pero sí, o sea, es verdad que nosotros nos involucramos muchísimo con cada título. Yo peleo, yo mato por este libro. Me siento parte porque al final sé lo que hay detrás, quiero que ese libro reciba el reconocimiento que no siempre ocurre, no siempre es fácil, pero hago todo lo que esté en mi mano porque eso ocurra, ¿no? Y cuando el reconocimiento ocurre, como ha pasado pues con Trae esa montaña hasta la orilla, también funcionó muy bien, con Carcoma, pues una gratificación brutal, ¿no? Porque una se cree que el trabajo acaba cuando terminas de escribir el libro y lo siento mucho, pero no. O sea, realmente el trabajo, ahí empieza una segunda parte del trabajo que es intentar que ese trabajo no caiga en la nada, ¿no? Y además es una cosa muy de mucha ansiedad, ¿no? Porque sientes como que depende de algo que está fuera de tu control, que eso tenga éxito, ¿no? Que, pues, que salga en medio o que de pronto tenga venta. Y eso depende de tantos factores que escapan a tu control que a veces es un poco frustrante. Pero cuando ocurre el milagro y de pronto hay ese reconocimiento, es como, wow, como un sueño, la verdad. ¿Cuántos libros al año? Porque con toda esa dedicación no podréis editar muchos, ¿no? Muy ¿Cuántos libros poco. al año sacáis? Pues mira, nosotras sacamos muy poco. En 2021 sacamos dos. Nuestro modelo de editorial es bastante distinto porque nosotras no creemos en el tema de las novedades. O sea, el estar sacando novedades para cubrir pocas Sí. ventas de una novedad de hace 2 semanas nos parece que se pierde muchísimo de vista el trabajo del libro, ¿no? Y el propio libro, ¿no? Al final el libro no es un libro, es una novedad que tiene que mantenerse como novedad y el concepto de novedad es tan volátil que en 2 semanas ya no era una novedad, ¿no? Y para nosotras eso Sí. no tiene ningún sentido. Para nosotras los libros son eternos y tienen que ser tratados como tal y por lo tanto el nivel de
involucración que tenemos con cada libro no nos permite sacar 20 títulos al año, ni mucho menos, ¿no? Y eso nos permite pues sacar los títulos que son, que tampoco queremos sacar más, no es que no podamos, es que realmente sabemos que podemos garantizarnos el estar a muerte con ese libro si sacamos poco, si sacamos de pronto 14 es que no hay manera, la verdad. Amor de Madre y Wattpad tenemos eso en común porque cuando recibí todos esos rechazos en 2019 me dio mucha pena, mucha tristeza y dolor. Pero si me hubieran aceptado, hubiera tenido que sacar mi libro de Wattpad, porque entonces era una cosa que se pedía siempre. Y mi libro habría estado en una mesa de novedades 2 semanas con suerte. Habría tenido una vida de 2 semanas. Y al seguir en Wattpad ha estado, pues eso, 2-3 años con vida. Más ahora, pues cuando salga, estará en esa mesa, pero incluso si desaparece de las librerías, va a seguir en Wattpad y va a tener más vida, ¿no? Entonces, ese concepto de que un libro es eterno, que es algo que yo creo que todos los escritores nos imaginamos cuando estamos creando, es como, bueno, este libro va a estar ahí para siempre. La realidad de la industria editorial, la más extendida, es que no, es que tu libro tiene una vida útil de 2 semanas, con suerte. Es que al final la avalancha de novedades, ahora mismo no te sé decir los números, pero la cantidad de libros que se publican al año es una locura. Y al final el espacio físico que hay en una librería es el que es. Y al final tú pagas por tu puesto en la mesa de novedades. ¿Y quién tiene dinero para pagar? Pues Penguin y Planeta. Y esos son los que copan, ¿no? Y al final, si encima tú eres una editorial pequeña, es que ni llega a la mesa de novedades, ¿no? Porque ya está ocupada por los 14 títulos al día que están sacando las grandes y los 7 que sacan las medianas. Entonces ya te digo que hay que empezar a pensar un modelo diferente en el que lo que se ponga en el centro no sea la novedad y el consumo y el producción y consumo, hay un poco de autodeglutirnos, sino una cosa un poco más consciente y un poco más aterrizada. Para nosotras solo tiene sentido así, no tiene sentido de otra manera. Bueno, te he robado 2 horas de tiempo, lo siento mucho, se nos ha ido ¿Ahora han bastante. pasado? Sí. ¿Qué? Wow. Y era como, bueno, serán como las 11 menos cuarto. Qué fuerte, ¿cómo puede pasar esto? Pero wow, que me le pasa increíble, que se me ha pasado volando. Y eso que no hemos En desbarrado serio, nada. no seré una niña mayor, aquí a las 12 y menos 10, despierta. Yo estoy en pijama y creo que tú también, así que es Yo un también. poco una pijamada. O sea que realmente Es una pijamada. es como dormir, ¿no? Estamos como Exacto, durmiendo es realmente. prácticamente sueño REM. Cuenta como dormir. Muchísimas gracias, Victoria. La verdad es que nos A hemos ti. portado súper bien. No hemos Qué desbarrado casi serias, nada. ¿eh? Sí, Muy sí, serias. porque yo estaba pensando, estaría súper guay hablar con Victoria de todos estos temas, pero cuando Victoria y yo hablamos, Nos pasan cosas. claro, la cosa se descontrola bastante. Entonces, está Dani diciendo, yo estoy flipando, la verdad. Qué seriedad, qué críticas. Podríamos llevar Sí, nosotras sí. la RAE y hacer letras nuevas y cosas así. Somos la la RAE. O sea, tú dime una palabra y yo te digo movidas de la palabra. En fin, 85%, bueno. ¿qué significa? Pues yo te lo voy a decir. ¿Qué significa 80%? Como palabra, todo junto. Ya que la mitad de tu cerebro. Primero que la mitad exacta, el 80%, es... Pero es muy bonito que la gente nos separen en letras y, ¿cómo se dice?, ciencias, porque menos mal, porque imagínate que nosotras tenemos que hacer que un satélite llegue a la Luna cuando toda nuestra medida porcentual es de 80. No conocemos más números. También se ha utilizado el 85%, ¿eh? ¿Sí? Han llegado a decirse 85% de esta conversación, ¿eh? Hay más riqueza de la que creemos. Hay más matemáticas de la que pensamos. Es que como no lo tomamos muy en serio, vamos variando de 80 a 85 porque ¿qué importa, no? Si al final siempre la mitad. Esto era lo que podría haber pasado, este tipo de conversaciones en torno al 80%. Muchísimas gracias, Victoria, por estar aquí, por responder todas mis preguntas, por contarnos cómo es esto de autopublicar. Y yo no sé si quieres dejar a la gente como una invitación a que os contacten si tienen dudas, si les pica el gusanillo de la autopublicación o si van a publicar, pero hay algo en concreto que les genera dudas. Por favor, tenéis vuestra casa en elojodepoe.com. Tenemos Instagram, el Twitter está un poco muerto, no lo miréis mejor porque me da un poco de pena, pero la web está chulísima, el Instagram está también intentamos mantener y por favor contad con nosotras para todo lo que podamos ayudar. Y a ti, Ava, gracias, lo he pasado increíble. 2 horas hablando de editar, que cualquiera diría que podía estar divertido, yo creo que ha estado guay. Yo me lo he pasado muy bien, espero que lo que he dicho haya resuelto alguna duda y si no, pues haberlo disimulado lo suficientemente bien. El 80% de la gente se ha enterado de todo. Eso me alegro. Me alegro que por lo menos la mitad lo hayan entendido.